un ciclo complicado porque para imponer la igualdad, de alguna manera nace en Marx toda esta idea de imponer esa dictadura, como sea, pero no solamente en él, porque hay también otras concepciones, como la de superhombre, de Nietzsche, etcétera, que también tienen esta idea por otro costado y por otro camino, en lugar de igualdad, al revés, ahí es una idea de superioridad, ¿no es cierto?, de superioridad. En todos los casos, lo que nosotros vemos cuando miramos un Estado totalitario es la apariencia de un Estado fuerte. La apariencia de un Estado fuerte. ¿Por qué digo la apariencia de un Estado fuerte? Porque en realidad lo que es fuerte es el partido. En realidad el Estado está desprovisto de sus atributos más esenciales y lo que es fuerte es el partido que ha tomado el Estado. Esto pasa en los tres ejemplos más comunes de Estado totalitario, que son fascismo, nazismo y comunismo. Son los tres más típicos, digamos así, que se toman. Ustedes saben lo que es una tipología. Se construye varias ideas, se ve si entra exactamente en esas, si entra, es un Estado totalitario. Puede ser autocrático en otros casos, puede ser autoritario, puede ser déspota, puede ser un montón de cosas. Ahora, no necesariamente totalitario. En un Estado totalitario, en todos los estados totalitarios, siempre ha existido un líder, un líder. Un líder y un pueblo que sigue a ese líder. O sea, cuando dicen que no es un Estado democrático, no es un Estado democrático en el sentido de una democracia esencial, de una democracia que respeta derechos, que hay digamos así, una un límite al poder del Estado. Ahora, pensar que un Estado totalitario no tiene la mayoría de las voluntades muchas veces es falso. Muchas veces tiene la mayoría de las voluntades, es más, el nazismo y el fascismo nacen de elecciones, donde arrasan en ambos casos. Eh, y seguramente si Lenin hubiera hecho una elección lo hubiera ganado también. O sea que no es verdad que es una dictadura de una minoría. En general es una dictadura de una mayoría, ¿tá? De una mayoría, es más, movilizada. ¿Por quién? Por ese partido. Pero no es cierto, por lo menos en un principio de ese Estado totalitario, que sea una parte pequeña del pueblo la que sigue a ese líder. En general es la inmensa mayoría. En general es la inmensa mayoría, que tienen esa relación hegeliana media rara, líder-pueblo sin demasiadas mediaciones, y la única mediación importante es el partido, que es lo que le otorga continuidad. Y es la gran diferencia con los populismos, porque los populismos en general no tienen continuidad, mueren con el líder y se transforman o en totalitarismos, si no mueren con el líder, lo importante es el partido, o se transforman en regímenes democráticos si logran ir cambiando sus líderes de manera permanente. Por ejemplo, Bolivia, si logra que realmente cambie, que haya un cambio en el sistema que en lugar de Evo sea este que ganó ahora, etcétera, 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 pasa del peligro del totalitarismo a ser un Estado democrático. Habrá que ver si también después no es un Estado democrático débil porque siempre gana el mismo partido, pero ya se va alejando de la posibilidad de que gane siempre el mismo y sea un partido único. Bueno, segundo punto, que no es menor, no solamente hay un partido fuerte, que es el que en realidad manda, sino que hay un partido y nada más que un partido. ¿Tá? Hay una voz. Ha habido muchos estados en la historia, el PRI en México, que, digamos, han mantenido una fachada democrática con la existencia de dos o tres partidos más chicos, que hacen como de sparring, pierden siempre, qué sé yo, pero ya ahí no estamos en un estado totalitario. ¿Tá? Podrá tener características parecidas al estado totalitario, pero no es un estado totalitario. ¿Por qué? Porque hay otras voces. Por más que no sean las voces que gobiernan,
hay otras voces que perderán siempre, si es un sistema hegemónico, o perderán casi siempre, si es un sistema hegemónico, pero no es lo mismo que hayan distintas voces a que haya una voz. Porque cuando hay una voz, en general lo que ocurre, a ver, uno cuando estudia Marx como quien estudia Hegel, como quien estudia Kant, como yo por lo menos lo estudio igual que cualquier pibe que escribió algo, muy lindo. Ahora, cuando las ideas de cualquier autor se quieren hacer carne a toda costa y como sea, normalmente la realidad no da para que un tipo la haya pensado en su cabeza toda, y entonces se empieza a acomodar la realidad a la idea, ¿se entiende? O sea, se piensa algo, se dice cómo tiene que ser, y a partir de allí la historia se aprovecha a favor de esa ideología y la realidad se acomoda a eso. Y la educación, obviamente, también. La educación se transforma en propaganda política. Un punto que hay ahí dando vuelta es el tema de la opinión pública. ¿Hay o no hay opinión pública en cualquier sistema totalitario? Hay opinión pública, porque la opinión pública sigue habiendo, la gente se mira y se entiende, la gente sabe en general lo que pasa, digo, cuando el sistema totalitario, no cuando hay un sistema autocrático, ¿no? Que a veces queda escondida la cosa para los que lo sufren, digamos así, ¿no es cierto? En una dictadura a veces persigue a un grupo de gente y los demás se enteran mucho después. Esas cosas han pasado muchísimas veces en la historia. En cambio, cuando hay un Estado totalitario con un partido único, con un líder, con una propaganda en lugar de educación, no hay opinión pública y en principio no, no existen órganos independientes que puedan contar distintas verdades periodísticas en forma alguna. O sea, a ver, pongo ejemplos y sé que a algunos les van a molestar y bueno, lo siento, acá hay que hablar, si no, no vamos a entrar nunca en el siglo XX y menos en el XXI. Hay que decir lo que uno piensa. Eh, cuando fue un huracán hace unos meses, hace 3, 4 años creo que fue, en las costas, ¿se acuerdan de California? Que pegaba y rompía todo y se lo veía el tonto acá de canal no sé cuánto hablando y poniendo la cara. Bueno, eh, yo busqué en esos días y encontré nada más que 5 fotos de lo que había hecho el huracán en Cuba. 5 fotos, no hubo más. No hubo más. Eso habla de un manejo de Internet y de los medios de comunicación impresionante. Impresionante. O sea, no creo que Cuba esté en su peor momento, ni mucho menos totalitario, porque además el totalitarismo no dura siempre. Hay un momento más fuerte y totalitario porque el pueblo no se banca a vivir siempre bajo un yugo espantoso. Pero, sin embargo, y pese a estar en un momento ya de más bien tirando a una autocracia, digamos así, hubo 5 fotos del huracán. Comparo con Venezuela y de Venezuela uno tiene 50.000 informaciones. ¿Tá? O sea que quizá, está muy lejano a Cuba y Cuba está muy lejano a lo que fue la Unión Soviética. Y ha habido otros regímenes parecidos, mucho más complicados, como el Khmer Rouge en Camboya. Ahí la revolución no es que de a poco se fue comiendo a la gente. Dijeron, bueno, ¿quiénes son los portadores culturales de la burguesía, por decirlo de alguna manera? Una interpretación marxista un poco rara. Bueno, los curas, los maestros, los docentes, los que cantan, tienen grupos de canto, los que trabajan en la Cruz Roja. Bueno, de 7 millones de personas mataron 2. Se acabó la historia. Para hacer una revolución cultural, se la tomaron en serio los muchachos del Khmer Rouge, ¿eh? No, no se la tomaron en joda, se la tomaron en serio. Algo parecido intentó hacer Sendero Luminoso en el Perú, que no le salió, pero quiero decir, cuando esta idea de que mi idea es la que se tiene que imponer o nuestra idea es la que se tiene que imponer, normalmente lleva consigo la violencia. Es inevitable que llegue la violencia y es inevitable que se ponga en discusión violenta
con sus vecinos. Es inevitable, absolutamente inevitable. Es inevitable que no se acepten los cuerpos intermedios. Ningún cuerpo intermedio se acepta. Se aceptan sí, solo si están al servicio del Estado. ¿Está? En la Unión Soviética, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa se aceptaba en alguna medida. Sí, solo sí estaba al servicio del Estado. Todas las demás iglesias, no. En China estamos hoy en la misma situación. Están ahí jugando un paso doble con el Papa, que el Papa le gusta meterse, le gusta intercambiar figuritas, todos se quejan y qué sé yo, pero en la práctica la Iglesia Católica China es una iglesia de silencio. Y el Estado tiene su propia Iglesia Católica. Así como suena. O sea, todos los organismos intermedios de una sociedad trabajan para ese gobierno totalitario, que puede ser de derecha, de izquierda. O sea, en el nazismo fue exactamente igual, el fascismo no llegó a tener digamos así, no llegó a madurar una realidad fuerte del Estado y además son tanos, entonces, bueno, imagino salía ahí a hablar, Mussolini pegaba porque era, viste, medio tano, o sea, si hubiera salido Hitler se le hubieran cagado de risa a todos y nadie le hubiera dado bola. Un bajito, con un cosito acá, los tanos querían cosas más concretas, no querían ir a pelear, fueron al África y les fue espantoso, digamos, medio difícil. De hecho, por ejemplo, purga de judíos casi hubo ahí lo de las fosas sardinianas, alguno más, casi no hubo en Italia, casi no hubo en Italia. Pero igual la concepción del fascismo es una concepción totalitaria. Muy bien. ¿Qué cosas me quedan? A ver. Es interesante esto del uso de la historia en su provecho que se dijo la vez pasada cuando se habló de ideologías, porque eso es como una permanente cosa, es una cosa permanente, o sea, una idea que pretende abarcar absolutamente todas las realidades. Una idea que pretende abarcar a veces hasta las realidades tecnológicas, que pretende hacer un arte ligado al Estado, un arte político, un arte militante, pero no el arte militante de un pibe que sale a pintar algo, no, como cosa armada, oficial. Bueno, y ahora abro un poquito al debate antes de irme un poquito de vuelta, de terminar con la Unión Soviética. Dice Alain Touraine, en quien yo sigo en esto, que cualquier Estado que sea organizado en esta forma, lo tenemos que ponerle nombre de Estado totalitario. Cualquier Estado. Entonces, por ejemplo, al régimen del Ayatollah Khomeini lo nombra como Estado totalitario, porque se dan estas características que estaban. La primera que se animó a juntar nazismo y comunismo fue esa autora que nombramos siempre, que fue Hannah Arendt, porque hasta ese momento nadie se animaba a juntar las dos cosas porque era como, bueno, qué sé yo, los comunistas tienen a Sartre, tienen a tipos intelectualmente lúcidos, no lo podemos mezclar con este otro petizo mal hecho ella dijo, ¿cómo se maneja? No tienen partido único, tienen esto, tienen lo otro, hacen así, hacen allá. Ella miró más cómo era la violación de la dignidad de la persona, quizás. Pero bueno, también se puede hacer desde ahí o desde la tipología. Y lo que dice Alain Touraine es que también hay que mirar el huevo de la serpiente. Y ahí es cuando él habla, porque él dice, una cosa es un movimiento social y otra cosa es un antimovimiento social. Esto es muy importante. Un movimiento social, olvídense lo que dicen los diarios del movimiento social, por un rato sálganse de toda la grela esta de lo que está pasando acá, allá, que el otro toma acá, el otro toma allá. Cuando lo que se busca, dice él, es el reconocimiento de derechos, estamos ante un movimiento social. Cuando lo que se busca es el reconocimiento de derechos mediante medios en general no violentos, y lo que hay son sujetos que están aspirando no
a imponer sus creencias, no, sino a que se les reconozca algo. A ver, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con los movimientos de mujeres verdes o celestes, pero ambas son movimientos sociales. Ambas son movimientos sociales, por lo menos desde la concepción de cada una, desde lo que cree cada una. Ambas intentan serlo, digamos. Son movimientos sociales, cantidad de grupos o de gente que existe, que se organiza, no sé, lo veíamos la vez pasada, a favor o en contra de algo, o por los derechos de los gays, o por los derechos de la gente a vivir en su fe en distintos lugares del mundo donde es perseguida. Esto es muy importante en los países árabes hoy de parte de los distintos grupos cristianos, no solamente católicos. Son movimientos sociales. ¿Por qué? Dice Helen Turén. Porque buscan el reconocimiento de un derecho esencial que les es negado por el Estado. Ahora le dice, ojo, porque hay algunos que se presentan como movimientos sociales, no dice el huevo de la serpiente, eso lo digo yo, pero adentro suyo, básicamente lo que llevan es la negación a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando uno agarra los movimientos de Le Pen, cuando empezó en Francia, era un antimovimiento social típico. Ya la hija está mucho más rubia y está más cuidada, digamos, ¿no es cierto? Ya no lo presenta al menos de esa manera. Pero al principio era una cuestión básicamente xenofóbica, básicamente xenofóbica. Entonces, ojo con estos antimovimientos sociales, porque si llegan al poder, van a hacer carne su ideología. O sea, no es que las ideologías se hayan muerto, no lo crean, porque esto no es cierto. No es cierto. Por eso uno tiene que ser muy crítico de uno mismo y de los grupos a los que se acerca. Una cosa es pelear por derechos, el que sea, aunque a mí me guste o no me guste, otra cosa es imponerlos, otra cosa es ser violentos, otra cosa es usar las armas y otra cosa es la metodología de la revolución que parecerá muy romántica, pero termina siendo la negación misma de los derechos humanos, salvo en aquellos casos cuando es para oponerse a un régimen totalitario en el cual la resistencia a la opresión es el único camino que queda.